Bueno, buenas tardes. Me presento de nuevo. Soy el doctor David Costi, profesor adjunto de la Cátedra C de Anatomía. Hoy vamos a charlar sobre el tema el vaso. Bueno, vaso o spleen viene de esplénico. El término spleen es un término anglosajón y vaso es más latino. ¿Mm? Ustedes ven acá, este es el vaso. Después lo vamos a describir bien en sus detalles morfológicos. Esta es la cara interna o iliar y acá estamos viendo la arteria esplénica, rama del tronco celíaco, y la vena saliendo del ilio para retornar a la porta. Fíjense, acá tenemos dividido la pared anterior del abdomen en los cuadrantes que nos van a delimitar la región. Tres regiones centrales, tres regiones laterales derechas, tres regiones laterales izquierdas. Esta región media superior es el epigastrio, la región umbilical el hipogastrio, hipocondrio derecho, flanco derecho, fosa ilíaca derecha, flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda y el flanco izquierdo. En el hipocondrio izquierdo, ustedes van a ver ahí ubicado el vaso. El vaso se ubica topográficamente en el hipocondrio izquierdo. Bueno, varía considerablemente el tamaño y su peso. Sin embargo, generalmente mide 12 centímetros de longitud, 7 u 8 de ancho y 4 de espesor. Tiene una superficie convexa que se adapta al diafragma, que lo cubre en su polo superior y en su parte externa, y tiene los bordes anterior y superior más agudos y a veces con frecuencia mellados o lobulados. Mientras que su parte posterior es más redondeada. La parte externa y posterior más redondeada. Esta es, digamos, es la parte del cuerpo, la parte principal, el polo superior, el polo inferior, su cara externa o convexa y una cara interna o iliar, donde está el ilio por donde va a ingresar la arteria esplénica y salir la vena esplénica. Bueno, acá estamos viendo la ubicación entonces del vaso en el hipocondrio izquierdo, su ubicación normal. Si estuviéramos hablando del abdomen abierto, estaríamos hablando de la celda sufrénica izquierda. Cuando el vaso aumenta su tamaño, decimos que estamos ante la presencia de una esplenomegalia. Espleno viene de spleen, parénquima esplénico. Esplenomegalia, el aumento del tamaño del vaso. Generalmente, el vaso no se palpa porque está cubierto por las últimas costillas. Generalmente el médico no lo puede palpar. Cuando está aumentado su tamaño, 2, 3, 4, 5 veces, fíjense que acá está llegando prácticamente hasta la altura del ombligo, ahí el vaso es palpable. Una esplenomegalia palpable. Bueno, acá en esta placa vemos el abdomen abierto, vemos el estómago, el hígado, el marco colónico, el intestino delgado. Vemos como el vaso se ubica en la celda sufrénica izquierda, tiene una íntima relación con la curvatura mayor y el fundus gástrico, y también tiene relación con el ángulo esplénico del colon. De este lado vemos la cara interna o iliar, cómo ingresa la arteria esplénica, rama del tronco celíaco, y cómo sale del ilio la vena esplénica para juntarse con la vena mesentérica inferior, formar el tronco esplenomesoraico y con la vena mesentérica superior la porta. ¿Qué es el vaso? El vaso es el órgano más grande del sistema linfático,
Pero además del vaso, el sistema linfático está conformado por los ganglios linfáticos, los vasos linfáticos y el timo. ¿Para qué sirve el sistema linfático? Bueno, es el sistema, digamos, que interviene en la inmunidad y, digamos, puede ocuparse de defenderse ante las infecciones. Muy genérico, ya lo van a estudiar en años superiores. Entonces, en la proyección de la pared abdominal, con el abdomen cerrado, el esófago abdominal, muy cortito, el estómago, el duodeno páncreas, riñón derecho con la adrenal, riñón izquierdo. Fíjense entonces acá la ubicación en el hipocondrio izquierdo, con el abdomen cerrado, en la celda sufrénica izquierda, con el abdomen abierto, la relación importante que tiene con el estómago, con el riñón, con el páncreas, y acá no está el marco colónico, con el ángulo esplénico del colon. Cubierto por delante y protegido por las últimas costillas, generalmente la novena, la décima y la onceava costillas. Bueno, como vimos, tiene una forma ovoidea, es de color en el vivo rojo púrpura, púrpura, más que rojo, un color púrpura vinoso. Es muy friable, de consistencia esponjosa, ¿no es cierto? Y su tamaño no supera el tamaño de un puño. Es muy friable y se lo considera el órgano más vulnerable en el abdomen. Por eso, en todos los traumatismos de abdomen, siempre hay que pensar, si el paciente tiene una hemorragia importante, que lo que está comprometido es el vaso, una ruptura traumática del vaso, que es indicación de cirugía para paliar la hemorragia del vaso o realizar su resección completa. Estamos viendo acá un vaso, esto es un paciente. Fíjense el borde acá anterior, las lobulaciones que tiene con estas estrías. Debemos también remarcar que el vaso generalmente es único, pero puede haber vasos supernumerarios, es decir, puede haber 2 o 3 vasos, uno principal y algunos más pequeños. Se llaman vasos supernumerarios. Y acá estamos viendo una cirugía. Ven que tiene el vaso, ese rojo, ese púrpura, ese color púrpura, y acá contusiones y sangre, hematomas. Se tuvo que hacer la exéresis del vaso, es decir, la extirpación quirúrgica, por compromiso, seguramente la cara posterior, que del otro lado debía tener lesiones, acá contusiones, hematomas y sangre. Esta es una pieza quirúrgica. Está sobre un paño verde, se ha sacado una foto. Bueno, ¿cuáles son las funciones del vaso? Ya dijimos que es el tejido linfoide más grande del cuerpo, produce linfocitos, bueno, interviene en las defensas, tiene una función, además de crear anticuerpos, de una función circulatoria, pues destruye los glóbulos rojos envejecidos, y hay que tener en cuenta que tiene una función en el periodo fetal que participa en la eritropoyesis, en el periodo fetal. Luego, en el nacimiento y en la etapa ya fuera extraútero, tiene una función inmunitaria, una función de destrucción de matíes envejecidos, ¿no es cierto? Y además tiene la función de destruir las plaquetas envejecidas, y con la destrucción de los glóbulos rojos, ¿qué hace? Después el vaso recicla el hierro y la globina. Por eso, lo repasamos, en la vida prenatal es un órgano hematopoyético. Ya lo dijimos, interviene en la formación de los elementos de la sangre. Lo repasamos acá, en la hematopoyesis durante la gestación.
la función de filtro circulatoria, destrucción, filtrar glóbulos rojos y destrucción de glóbulos rojos viejos, anómalos o en mal estado, contribuye a mantener las plaquetas saludables, es decir, destruye las que no están en condiciones, y la función, repetimos, inmunitaria, producir anticuerpos para combatir las infecciones bacterianas mediante la fagocitosis. Bueno, es un órgano móvil, medianamente, aunque está fijo por una serie de ligamentos y mesos, está recubierto y ubicado por debajo de la región costal, y ya dijimos que se apoya o se, digamos bien, tiene una relación importante su polo inferior con la flexura cólica izquierda, es decir, el ángulo izquierdo del colon. Dijimos que está cubierto por la novena, décima y onceava costillas izquierdas, y separados de ellas por el diafragma, el receso costodiafragmático, los fondos de saco costodiafragmáticos, y fundamentalmente por la extensión de la pleura parietal y visceral en la parte inferior de la caja torácica. Bueno, acá estamos viendo la topografía del abdomen cerrado, y en la región del hipocondrio izquierdo se ubica el vaso. En relación con el estómago, el colon, el ángulo esplénico del colon, y acá entonces decíamos, fíjense cómo están las 9 regiones que uno tiene que conocer topográficamente de la pared abdominal anterior con el abdomen cerrado. En la región media epigastrio, región umbilical e hipogastrio, y a los lados hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho. Es el flanco o vacío, pero es mejor denominarlo flanco en nuestra nomenclatura, y la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Y aquí vemos cómo se ubica el vaso, en esta forma, en esta posición. Bueno, el tamaño es variable. Ya dijimos que mide 12 de longitud por 8 de ancho por 4 de espesor, y pesa aproximadamente, y de acuerdo a su tamaño, entre 150 y 200 gramos. Debajo, ubicado de las últimas costillas, el polo inferior generalmente mira hacia la línea media axilar, y cuando es pequeño y no sobrepasa el borde del reborde costal, no puede ser palpado en el examen clínico por el médico. Solamente puede ser palpado cuando desciende por debajo de los arcos costales, en los casos donde haya una esplenomegalia, es decir, un aumento considerable que permita al examinador palparlo. Bueno, ¿dónde está ubicado entonces el vaso? El vaso está ubicado en lo que podemos denominar la celda esplénica, que generalmente está formada por arriba por el diafragma y termina de cerrarse por la cara posterior del estómago y la cola del páncreas. Ahora lo vamos a ver muy bien. Entonces, la celda esplénica hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera, conformada por el diafragma. Hacia abajo por el colon transverso. Hacia atrás por la celda renal izquierda, y hacia adentro parte del estómago el epiplón gastroesplénico y epiplón pancreático esplénico. No se preocupen que ahora lo vamos a ver en unos dibujos que son un ejemplo práctico y claro. Bueno, vamos de nuevo a ver esto. El vaso posee una cápsula fibroelástica que está rodeada por peritoneo, salvo en el hilio esplénico. Es decir, el vaso tiene una cápsula rodeada además por peritoneo, salvo en el hilio esplénico. Acá, en este esquema, estamos viendo el hilio, la cara interna, digamos, la cara interna iliar del vaso,
Acá tenemos la impronta gástrica, la impronta renal, la impronta cólica. Este es el ilio, acá estamos viendo los vasos y algunos ligamentos que después los vamos a ver, como el ligamento esplenorenal que tenemos acá. Y acá también a través del ilio vamos a ver como la rama superior de la arteria esplénica, que después la vamos a estudiar, que es la que da la irrigación, ingresa al vaso, va a dar los vasos cortos que se van a dirigir a la curvatura mayor y tuberosidad del estómago, como habíamos visto cuando estudiamos la semana pasada el estómago. Bueno, acá vena y arteria esplénica, y acá este esquemita es muy simple y nos va a clarificar un poquito mejor. Acá atrás vemos el eje de los grandes vasos, la aorta, a la derecha la vena cava, estamos viendo el hígado, la vía biliar accesoria, la vesícula, conducto cístico, estamos viendo hepático derecho, hepático izquierdo, el hepático común y el colédoco. Estamos viendo el marco duodenal seccionado, primera porción, segunda porción, tercera porción, cuarta, ángulo de 3, primera seccional. Acá estamos viendo cómo se conforma la porta por la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica inferior y la mesentérica superior conforman la porta que conjuntamente repasamos. Por delante y a la derecha la vía biliar y por delante y a la izquierda la arteria hepática propia conforman el pedículo, ¿no es cierto? El pedículo hepático que está en el borde libre del epiplón menor. Entonces, la porta, lo más posterior, arteria hepática por delante y a la izquierda, hepática propia, conducto hepatocolédoco por delante y a la derecha. Pedículo hepático que se va a conformar o se va a transportar o encontrar en el borde libre del epiplón menor para ir a ingresar a la cara inferior al ilio hepático. Entonces, después vemos el marco duodenal, la cabeza del páncreas, su cuello, su cuerpo y la cola. La cola en íntima relación con el ilio esplénico a través del epiplón pancreático esplénico por donde van a ingresar los vasos esplénicos. La arteria va a ingresar y la vena va a salir. Y acá tenemos el vaso y la división de la arteria esplénica en una rama superior y en una rama inferior. De esta rama superior salen los vasos cortos para la curvatura mayor del estómago. Entonces, ahora vamos a repasar, como marca la imagen, el ligamento esplenorenal, es decir, un ligamento que une la cara interna del vaso con el riñón. Ahí estamos marcando bien el ligamento esplenorenal. Y acá, en este esquema, muy práctico también, es un corte transversal del abdomen. Esto es posterior, esto es anterior. Cuerpos vertebrales, la médula, voy a repasar de nuevo porque no había apretado el resaltador. Esto es posterior, un corte transversal, esto es anterior. Acá está la vaina de los rectos, los músculos, las paredes anterolaterales del abdomen. Cuerpos vertebrales, la médula, los músculos del dorso. Todo el retroperitoneo con las celdas renales, aorta y vena cava inferior. Estamos viendo el estómago. Estamos viendo el pedículo hepático, ven, la porta es lo más posterior, el conducto hepatocolédoco por delante y a la derecha y la arteria hepática por delante y a la izquierda. Acá es esta es el hiato de Winslow, la entrada a la transcavidad de los epiplones, está marcando esta flecha. Acá estamos viendo el vaso, estamos viendo este epiplón gastroesplénico, epiplón gastroesplénico. Acá estamos viendo el ligamento esplenorenal. Y acá es muy importante ver cómo el peritoneo parietal cubre toda la pared, se refleja, cubre todos los elementos del retroperitoneo, pasa por delante de la cara, por detrás de la cara posterior del estómago, forma la hoja posterior del epiplón menor, envuelve el pedículo hepático, da la vuelta, la hoja anterior del epiplón menor, envuelve
toda la cara anterior del estómago, conforma la hoja anterior del epiplón o ligamento gastroesplénico, contornea todo el vaso o forma la hoja posterior del epiplón o ligamento esplenorenal, da la vuelta y se une de nuevo. Entonces, corte transversal, la relación que tiene el vaso con el estómago, con la celda renal. Bueno, ahí lo remarcamos, ligamento gastroesplénico. Y acá estamos viendo bien el peritoneo visceral, cómo recubre el vaso. El ligamento esplenorenal, lo estamos repasando. Y ahora vamos a ver este preparado, es una foto de un preparado. Estamos viendo el esófago, esto es el diafragma, este es el esófago torácico, el anillo esofágico del diafragma, formado por el pilar derecho, el esófago abdominal, 3 o 4 centímetros nada más, la unión esófago gástrica, es decir, el cardias, el estómago, curvatura menor, curvatura mayor, la porción vertical, la porción horizontal, el antropíloro, curvatura menor, curvatura mayor, y el fundus gástrico. Y acá estamos viendo el vaso, su polo superior, su polo inferior, su convexidad, su cara externa, que acá no la estamos viendo, y su cara interna biliar, donde tenemos acá el epiplón, acá estamos viendo el páncreas, la cola del páncreas, parte del epiplón pancreático esplénico, por donde van a transcurrir los vasos esplénicos, la arteria y la vena esplénica. De este lado estamos viendo, está resecado, falta todo el hígado izquierdo, estamos viendo los elementos de la segmentación hepática del lóbulo digamos del hígado derecho, y por detrás estamos viendo acá, ¿no es cierto? Bueno, parte del parénquima hepático no resecado. Muy bien, vamos a parar un segundito a tomar un traguito de agua. Proseguimos. Lo mismo, prácticamente vemos acá del preparado el estómago, curvatura mayor, el colon, el ángulo esplénico del colon, el vaso, el ilio, los vasos esplénicos y el hígado seccionado. Epiplón gastrohepático o epiplón menor, epiplón gastrocólico, epiplón mayor y el delantal de los epiplones. Bueno, esto es un repasito de la placa anterior. Dijimos que el vaso está rodeado por peritoneo, va a formar parte del epiplón gastroesplénico, por donde transcurren los vasos cortos, y también los vasos, los ramos arteriales gastroepiploicos izquierdos, ramos de la división inferior de la arteria esplénica. Remarcamos además que el peritoneo también pasa por el riñón y lo relaciona con el vaso formando el ligamento esplenorenal. Acá estamos viendo la cara externa del vaso, el polo superior, polo anterior o polo superior, polo inferior, el borde externo convexo, el borde interno biliar cóncavo, y acá se ve el ilio por donde va a ingresar al ilio esplénico la arteria, que siempre es superior, la arteria esplénica, y aquí saliendo la vena esplénica. ¿Qué ligamentos debemos recordar del vaso? Bueno, 4 o 5 importantes. El ligamento espleno-diafragmático, que lo une al diafragma, el ligamento esplenocólico, que lo une al ángulo esplénico del colon, el ligamento esplenogástrico, por donde van a transcurrir los vasos cortos, en relación con la curvatura mayor y el fundus gástrico, el ligamento esplenorenal. ¿Cuáles son las relaciones importantes del vaso en esa celda esplénica que ya explicamos hoy? Bueno, las relaciones anteriores son, en parte, con el estómago, con la cola del páncreas,
con el ángulo izquierdo del colon y a lo largo de su borde medial en forma parcial con el riñón izquierdo. Relaciones del vaso anteriores. Estómago, cola de páncreas, flexura cólica izquierda y riñón izquierdo. Las posteriores, el diafragma, el receso costodiafragmático izquierdo con el fondo de saco pleural, el pulmón a través del fondo de saco pleural y el diafragma con el pulmón izquierdo, y más superficial con la novena, décima y undécima costilla. Digamos, todas estas relaciones son prácticamente el diafragma, la pleura, a través del diafragma y la pleura con el pulmón izquierdo, y por último, más superficial, con la novena, décima y undécima costilla. Bueno, vamos a hablar por último de la irrigación. Está dada por la arteria esplénica, que es la rama del tronco celíaco, tortuosa, y transcurre hasta su ingreso en el hilio esplénico por el borde posterior superior del páncreas. Recuerden que da la arteria antes de entrar al hilio, la gastroepiploica izquierda, que se une con la gastroepiploica derecha en la curvatura mayor, a lo largo de la curvatura mayor del estómago. Y luego se divide en 4, 5 o 6 ramas importantes. Da ramos, los ramos cortos, polares superiores o vasos cortos, que irrigan el polo superior, los vasos polares, las arterias polares irrigan el polo superior del vaso, y los vasos cortos, el fundus y la curvatura mayor gástrica. Todas las demás ramas directamente al parénquima en forma generalizada. Acá en esta plaquita estamos viendo entonces la aorta, recuerden que la primera rama de la aorta abdominal son las diafragmáticas inferiores, que acá no están, luego el tronco celíaco, que prácticamente se bifurca, una rama derecha que es la hepática común, que luego de dar la gastroduodenal se transforma en hepática propia, para conformar con la porta y el hepatocolédoco el pedículo hepático. Para el lado izquierdo sale la arteria esplénica, que transcurre por el borde superior del cuerpo y la cola del páncreas, luego a través del epiplón pancreático esplénico llega al hilio, se divide en una rama inferior que va a dar la gastroepiploica izquierda, y la rama superior, bueno, que va a dar, como dijimos antes, las polares y los vasos cortos. Acá estamos viendo naciendo por detrás del páncreas, del cuerpo del páncreas, la tercera rama de la aorta abdominal, que es la arteria mesentérica superior. Recuerden que su lado izquierdo, de su cara o de su convexidad izquierda, van a salir todas las ramas que van a irrigar el intestino delgado, las iyunales y las ileales, y del lado derecho van a salir todas las cólicas y la iliobiseco apendículo-cólica, que iba a ir prácticamente a irrigar todo el territorio del ilion terminal, conjuntamente con el ciego, el colon ascendente, el ángulo esplénico, el ángulo hepático y la mitad derecha del colon, mesentérica superior. Bueno, acá vemos, reforzando lo dicho, la arteria esplénica es la más grande de las 3 ramas del tronco celíaco. Me olvidé de nombrar hoy, una vez que el tronco celíaco da la hepática común y la esplénica, de acá arriba nace la coronaria estomáquica, que se divide en una rama anterior y una rama posterior para la curvatura menor del estómago, que se unían, recuerden, con ramas pilóricos, de la arteria pilórica, y formaban acá el arco arterial de la curvatura o curvatura menor del estómago. Bueno, el drenaje venoso está conformado por la vena esplénica. La vena esplénica sale del ilio y emerge atrás de la cola y el cuerpo del páncreas. Es menos tortuosa que la arteria y está más oculta. La arteria está más por encima del borde del cuerpo y cola del páncreas. En cambio, la vena está por debajo y más hacia atrás. Detrás del cuello del páncreas se une la vena esplénica, se une con la mesentérica inferior, forman el tronco esplenomesoraico, y con la
vena mesentérica superior van a conformar la vena porta. Detrás de la cabeza es detrás del duodenopáncreas. Bueno, esto repasa un poquito lo que dije recién. Léanlo ustedes después, les queda la placa. Y acá, en este esquemita, se ve muy bien entonces el estómago, el duodenopáncreas, el estómago, el duodenopáncreas, el vaso, y acá vemos cómo la vena esplénica saliendo del ilio, se juntan las ramas en el ilio, acá está arribando como afluente a la rama inferior de la vena esplénica la gastroepiploica izquierda, y vemos cómo se conforman la unión de las dos ramas superior e inferior. Acá también reciben los vasos cortos, se conforma la vena esplénica, que luego se va a unir a la mesentérica inferior, conforman el tronco esplenomesoraico, uniéndose a la mesentérica superior, conformando la porta, en la región retroduodenopancreática. Acá vemos muy bien, se seccionó el estómago, se seccionó el páncreas, se seccionó el hígado y se seccionó el duodeno. Acá nos quedó el marco duodenal con la cabeza del páncreas, acá nos quedó parte del cuerpo con la cola, y acá el estómago, prácticamente el tercio superior y el fundus. ¿Qué nos permite ver acá? Cómo del ilio esplénico, la unión de la rama superior con la rama inferior, a la superior le llegaban los vasos cortos que vienen de la tuberosidad mayor y del fundus gástrico, a la rama inferior de la esplénica le llega la gastroepiploica izquierda, se conforma la vena tortuosa por detrás de la cola y el cuerpo del páncreas para unirse a la vena esplénica, a la vena mesentérica inferior, conjuntamente con la esplénica tronco esplenomesoraico, se unen con la vena mesentérica superior, conforman la porta que se va a dirigir al ilio hepático para después, a través de su división, conformar lo que ya les explicó muy bien el doctor Ricardo de Simone, la segmentación hepática. Acá vemos la aorta, las ramas del tronco celíaco, hepática, esplénica, coronaria, estomáquica, y a su derecha la vena cava inferior. Por último, el drenaje linfático está conformado por los ganglios linfáticos y las vías linfáticas, que salen, unos cuantos nodos o ganglios linfáticos salen del ilio, siguen el trayecto de la arteria esplénica y luego van a drenar a los ganglios celíacos. Fíjense, esto que yo les voy a mostrar, o que les dije, se ve en esta placa. Los ganglios o nodos linfáticos del ilio acompañan a la arteria esplénica y luego van a terminar acá en los ganglios principales celíacos. Acá está el tronco celíaco, en los ganglios de la región celíaco. Van siguiendo los nodos esplénicos que salen del ilio y las vías linfáticas, acompañan a la arteria hasta llegar a los ganglios celíacos, que son centrales y más importantes. Si vemos acá, leemos que los vasos linfáticos esplénicos abandonan los ganglios linfáticos del ilio y discurren junto con los vasos esplénicos. Por lo tanto, ahora repasamos el dibujito, o el esquema, mejor dicho. Fíjense que acá tenemos los ganglios ciliares, los ganglios que acompañan a la arteria. Acá tenemos también ganglios que están alrededor de la arteria mesentérica superior y luego drenan a los ganglios celíacos. Y por último también, no debemos olvidar los ganglios pancreáticos esplénicos, son muy importantes. Entonces, fíjense, todos los ganglios que vamos a ver acá, lo tienen en los diferentes colores. Fíjense, ganglios linfáticos, los propios, estos esplénicos, pancreáticos esplénicos, con este color medio turquesa, ganglios linfáticos pancreático esplénico, luego
en rojo los ganglios celíacos, que son los últimos, los principales, los ganglios linfáticos de este color, algunos perdidos por acá, en este color, ganglios linfáticos pilóricos, y por último, ganglios linfáticos hepáticos, acá en verde, que están también acá. Es decir, ¿qué significa? Que todas las vías linfáticas de los diferentes órganos, los esplénicos, los pancreáticos, los gástricos, los hepáticos, van a drenar acá en nuestros ganglios principales celíacos y en ganglios retroduodenopancreáticos, que después, si tenemos tiempo, cuando le dé la clase de abdomen abierto, voy a hablar algo del drenaje, digamos, de los nodos linfáticos en forma general en el abdomen. Por último, la inervación proviene del plexo celíaco y está en relación acompañando a los vasos con la cara posterior y el borde superior del páncreas. Vamos a poner esto acá, vamos a sacar esto acá, y esto es lo que yo quería mostrarles. Acá está, ¿se acuerdan? Los ganglios semilunares, los ramos del neumo gástrico, los ramos del simpático forman el plexo solar, y de acá de estos ganglios, acompañando del plexo solar, acompañando a los vasos, van los ramos nerviosos que van acompañando los vasos a través del borde superior del cuerpo y cola del páncreas hasta llegar al ilio. Esto es para reforzar, distribuidos entonces con las ramas de la arteria esplénica, tienen una función de vasoconstricción, vasomotor. Y por último quería decirle que el vaso, como es un órgano que es de muy difícil acceso semiológicamente, tratando, digamos, revisando un paciente, hay que a veces manejarse con estudios de imágenes. Entonces, el estudio radiológico simple del abdomen, nunca se ve el vaso, salvo podemos ver una sombra en una placa del abdomen cuando está muy aumentado de tamaño. En cambio, ya una tomografía computada, una resonancia o una gamma cámara, es decir, estudios sofisticados que ustedes van a aprender con los años superiores, ahí sí podemos estudiar con sustancia de contraste y podemos ver el vaso. Y nos puede precisar anormalidades en su tamaño, en su forma, qué patologías presenta, si tiene alguna formación quística, tumoral, algún absceso. Y la angiografía y la arteriografía esplénica, que es un método por el cual en la arteria esplénica se inyecta una sustancia de contraste y después se estudia, ¿no es cierto?, en el radiólogo, nos permite ver patologías arteriales o venosas, como también causas de alguna enfermedad que algún día, en tiempo más adelante, ustedes van a estudiar, que se llama hipertensión portal. Yo quería decirle que los estudios estos complementarios de diagnóstico son útiles para estudiar el vaso. Entonces, acá les muestro nada más una imagen, y fíjense con la sustancia de contraste cómo se ven los vasos, pero vamos directamente a ver acá la arteria esplénica, el vaso, su división en una rama superior y en una rama inferior. No vamos a entrar acá a estudiar la división de la hepática, llevaría mucho tiempo, pero vemos el riñón, el hígado, ¿ven? Diferentes elementos vasculares que van a ir a los diferentes órganos del abdomen. Por último, les quería mostrar acá, generalmente la esplenomegalia se ve por enfermedades hematológicas en los chicos, y en los adultos también, pero en los chicos es común. Entonces fíjense, el chico va a tener líquido en la panza, va a tener el abdomen distendido. Acá esto quiere significar el hígado, que también está aumentado de tamaño, y acá el vaso por debajo del reborde costal. Si estuviera acá, entre la novena, décima, undécima costilla, no se puede ver, no se palpa, pero como está agrandado, cuando uno palpa el abdomen, que después lo van a estudiar en semiología, en tercero o cuarto año, cuando palpa el abdomen, puede con un marcador, un lápiz dermográfico, marcar, de acuerdo al sonido, la matidez hepática y la matidez cuando uno percute la panza. Entonces el médico dice, el hígado está aumentado de tamaño, es una hepatomegalia,
y el vaso está aumentado de tamaño, es una esplenomegalia. Entonces, cuando el hígado está aumentado y el vaso está aumentado, se llama espleno hepatomegalia. Es decir, aumento del vaso y del hígado.